Bienvenidos a Cáncer 101. Este adiestramiento es una iniciativa del U54 Partnership entre Ponce Health Sciences University y Moffitt Cancer Center. El fin de este adiestramiento es aumentar los conocimientos sobre el cáncer en comunidades hispanas y latinas en la Florida y en Puerto Rico. El mismo va dirigido a miembros de la comunidad, promotores de la salud, trabajadores comunitarios y profesionales de la salud y de otras áreas. Está diseñado como un train the trainers, que quiere decir que este adiestramiento le ofrece todas las herramientas para que pueda educar a sus comunidades sobre el cáncer. Cada módulo cuenta con una presentación y una guía o handout. En esta guía tiene todo el contenido, recursos y materiales necesarios para llevar a cabo sus intervenciones comunitarias. Lo ideal es que mientras esté tomando los módulos pueda bajar la guía a su computadora, ya que nos vamos a estar refiriendo a ella de manera consecuente. Así que bienvenidos al módulo 1, el cáncer en los hispanos. Mi nombre es Brenda Ramos, Community Health Educator, y les voy a estar ayudando durante este módulo. Antes de comenzar, siempre recuerde presentarse, establecer las reglas e instrucciones durante la charla, ejemplo, los celulares en modo de vibración, si desea que las preguntas sean durante la charla o al final de la charla, dónde están los baños localizados, entre otros. Y también ofrezca entonces cuál va a ser el título de la presentación. Luego de hacer la introducción, debe facilitar el cuestionario inicial que se encuentra dentro de la guía. Lea las instrucciones del cuestionario en voz alta. Ofrezca algunos minutos para completar el cuestionario y recuerde que también hay un cuestionario al final y una evaluación de la actividad. Así que no se le vaya a olvidar y le puede mencionar a los asistentes al principio acerca de estos. Puede hacer alguna actividad rompehielos si no la ha hecho anteriormente. Y ahora sí, vamos a los objetivos, que es una de las sesiones más importantes de la charla, porque aquí los asistentes van a saber entonces qué esperar de la charla y qué es lo que van a estar aprendiendo. El primer objetivo del módulo 1 es explicar 3 razones por las que el cáncer genera una creciente preocupación de salud entre los hispanos. El objetivo número 2 es identificar los 3 tipos de cáncer que más se diagnostican y que más muertes causan entre los hispanos. Objetivo número 3 es definir qué es el cáncer al describir el proceso por el cual las células normales se convierten en células cancerosas. Y número 4, explicar la diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno. Así que para comenzar, vamos a hablar acerca de cómo afecta el cáncer a las personas hispanas. Y sabemos, ¿verdad?, que en los Estados Unidos el cáncer es la principal causa de muerte entre los hispanos, sobrepasando las enfermedades cardiovasculares y provocando 43.079 muertes cada año, que eso sería el 20% de las muertes. Esto fue con estadísticas del 2019. Muchos hispanos han visto los efectos devastadores del cáncer a través de su propia experiencia o la de un familiar o un amigo. Y usted puede preguntar durante el adiestramiento cómo ustedes conocen a alguien que haya pasado por cáncer, y las personas solamente levantan la mano si quieren. Se estima que en el 2021 174.800 hispanos fueron diagnosticados con cáncer en los Estados Unidos. Así que lo que nos dicen las estadísticas y lo que, ¿verdad?, dice en este slide es que 1 de cada 3 hispanos será diagnosticado con cáncer en algún momento de su vida. El resto de la información que les dije antes de esto es información que pueden utilizar para abundar en la presentación, y va a estar tanto en la guía esa información, así como también está en las notas de la presentación. Y aunque vimos los números de la lámina anterior de 1 de cada 3 hispanos en algún momento de su vida van a ser diagnosticados con cáncer en los Estados Unidos, la realidad es que los casos nuevos de cáncer son más bajas entre los hispanos que en otras poblaciones en los Estados Unidos, ¿verdad?, comparado con otras poblaciones como blancos no hispanos o como poblaciones afroamericanas, etcétera. Pero aún así, el cáncer sigue siendo una preocupación para los hispanos porque, uno, los hispanos tienen más tasas de casos nuevos en cánceres relacionados a infecciones, como cáncer de estómago, hígado, cervical, por lo que podemos decir que están más propensos a cánceres que pueden ser prevenibles si previenen
esas infecciones y también son más propensos a cáncer de vesícula. Y que también los hispanos son más propensos a ser diagnosticados con cáncer en una etapa más avanzada, lo que disminuye la posibilidad de sobrevivir esos cánceres. Y a esto le podemos atribuir muchas cosas, como por ejemplo la falta de acceso a servicios de salud, que el idioma, la transportación, que no tengan seguro médico, entre otras cosas que pudiesen influir en esto. Aún así, estas diferencias que vemos son similares a las tasas de los países latinoamericanos de lo que ellos provienen. Sin embargo, hay estudios que dicen que, ¿verdad?, mientras más se van estos migrantes aclimatando a la cultura de Estados Unidos, aumenta de manera sorprendente ese riesgo de desarrollar cáncer en hispanos nacidos en los Estados Unidos, incluso hispanos de primera generación, que suelen tener tasas de cáncer más altas que la de sus países de origen, para, ¿verdad?, los cánceres más comunes en los Estados Unidos. La investigación continúa y los resultados preliminares lo que indican es que el estilo de vida sí puede afectar el riesgo de desarrollar cáncer, ¿verdad? Y muchas de estas personas que llegan a los Estados Unidos, migrantes que llegan, están en ese proceso de adaptarse a una nueva cultura. El cáncer es la principal causa de muerte entre los hispanos en los Estados Unidos. Esta tasa son para los hispanos. Cuando vamos a todas las causas de muerte y vemos las tasas de por qué se mueren los hispanos, vemos que el cáncer es la principal causa de muerte. Claro, esto es para el 2021, todavía no tenemos estadística más reciente. O sea, esto no significa que son todas las personas en la nación que tienen cáncer, así que este número va cambiando constantemente. Así que en esta lámina lo que va a ver son los cánceres que causan la mayoría de las muertes y los números estimados. Se estima que en el 2021 174.800 hispanos fueron diagnosticados con cáncer y 43.079 hispanos fallecieron por cáncer. Y los cánceres que causaron la mayoría de estas muertes fueron cáncer de pulmón, cáncer colorectal y cáncer de hígado. Y cuando hablamos la mayoría de las muertes nos referimos en ambos, hombres y mujeres. Así que vamos a hablar acerca, entonces, en esta lámina de la incidencia. Y cuando hablamos de incidencia, hablamos de los casos nuevos. Se estima que los 3 tipos de cáncer con mayor número de casos nuevos para hispanos en el 2021 en hombres fueron, en primer lugar, próstata, en segundo lugar, colorectal y en tercer lugar, pulmón. Y para las mujeres fue en primer lugar mama, en segundo lugar colorectal y en tercer lugar cáncer de útero. Y también en esta laminilla hablamos acerca de la mortalidad o las muertes causadas por cáncer. Se estima que los 3 tipos de cáncer que causaron más muertes en el 2021 en hispanos fueron en hombres, en primer lugar pulmón, en segundo lugar colorectal, en tercer lugar hígado. Y para mujeres, en primer lugar cáncer de mama, en segundo lugar pulmón y en tercer lugar cáncer colorectal. Si sumamos los números de colorectal entre hombres y mujeres y sumamos los números de pulmón, de cáncer de pulmón en hombres y mujeres, vamos a ver que las tasas son bien altas ahí. Al igual que si sumamos esta de hombre en hígados y vamos a la estadística de cáncer de hígado a la mujer, vemos que si sumamos estos números, esos van a ser los cánceres que más le dieron tanto a hombres como a mujeres. Así que ahora pasamos a otra sección de la presentación, que se llama Miremos más allá de los números. ¿Por qué? Porque es importante que no solo hablemos de los números, de casos nuevos, de mortalidad de cáncer, hay otros asuntos que tienen un impacto en la salud de los hispanos en los Estados Unidos. A esto le llamamos desigualdades o disparidades en salud y son un tipo de diferencia en el estado de salud que es prevenible
y presenta una relación con las desventajas sociales, políticas, económicas y ambientales. Las desigualdades en salud a veces se originan en características como son la raza, la etnia, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la edad, la religión, si hay alguna discapacidad, la formación educativa, qué ingreso financiero tiene, dónde vive, entre otras cosas. Por ejemplo, sabemos que determinados grupos de razas o etnias en ocasiones tienen tasas más altas de enfermedades o discapacidades en comparación con otros grupos porque es más probable que se les dificulte el acceso a una atención de salud adecuada, una alimentación saludable, tratamientos médicos, transportación y pues seguimos haciendo investigación para aprender más sobre estas desigualdades en los distintos grupos de personas y cómo les afectan y también para desarrollar métodos para disminuir estas desigualdades o disparidades en salud. Así que una vez más comprobamos que el cáncer es una preocupación creciente de salud entre los hispanos en los Estados Unidos debido a que los hispanos somos el grupo minoritario más grande en los Estados Unidos. Según lo que nos dice el censo a julio del 2021, la población hispana sumaba 63.7 millones de personas y representaba el 19% de la población. Así eso nos hace el grupo minoritario más grande y de mayor crecimiento desde el 2000, así que esperamos que en el próximo censo la población sea aún más grande. Esto hace que las desigualdades sean cada vez más evidentes, sobre todo esas desigualdades o disparidades en salud. Los datos lo que nos dicen es que hay muchas barreras que hacen más difícil a las poblaciones hispanas acceder a estos cuidados de salud. Estas barreras pueden ser el idioma, falta de seguro médico, desigualdades educativas, falta de licencia por enfermedad con paga, entre otras cosas. El cáncer es una creciente preocupación de salud de los hispanos, es que son un grupo heterogéneo, somos bien diversos y existen diferencias marcadas según el país de origen del que provengamos. Y las estadísticas por lo regular nos representan como un solo grupo, pero cuando vemos las estadísticas por subgrupos o por países de origen, vemos que pueden haber algunas diferencias marcadas. Así que para que se representen las necesidades de cada uno es importante que se dividan esas subpoblaciones. Por ejemplo, sabemos que las mismas poblaciones de hispanos que están en Texas no son las mismas poblaciones de hispanos que están en New York. En Texas quizás hay más mexicanos, pero cuando vamos a New York hay más dominicanos y puertorriqueños y cada uno por su país de origen van a tener otros riesgos de salud y otros riesgos con el cáncer. Así que sabemos que las estadísticas demuestran que la cantidad de casos nuevos de distintos tipos de cáncer varía entre tanto mexicanos, puertorriqueños, centroamericanos y sudamericanos. Y en la información que va a tener en la presentación, en las notas y en la guía, va a tener un poco más de información acerca de estas diferencias entre los grupos. Y otra razón por la que el cáncer es una creciente preocupación de salud entre los hispanos en Estados Unidos es la aculturación. Que no es la aculturación, y es importante que esto lo defina cuando esté ofreciendo la presentación. La aculturación no es otra cosa que acoplarse, que adoptar cosas de la cultura, de las maneras, de los estilos de vida de otra cultura. Y sabemos por los estudios que acoplarse a la cultura estadounidense aumenta el riesgo de cáncer en las personas hispanas y lo iguala al de las personas en los Estados Unidos o los blancos no hispanos en los Estados Unidos y crea una diferencia entre las tasas de estos hispanos en Estados Unidos y las tasas de cáncer en su país de origen. Y entre las desigualdades que conocemos que impactan la salud de los hispanos en los Estados Unidos es que el 16% de los hispanos viven bajo los niveles de pobreza. El 26% de los hispanos no tienen seguro médico. El 25% de los hispanos no reciben cuidados de salud regularmente.
lo que esto hace que aumente tanto su riesgo de desarrollar cáncer como si desarrolla cáncer, entonces detectarlo en etapas tardías. Y ya habíamos hablado que cuando se detecta el cáncer en etapas tardías es más difícil de sobrevivirlo o tienes menos posibilidades de sobrevivirlo. Así que ya vimos todos los números, ya vimos por qué hablar de cáncer debe ser una prioridad para los hispanos y latinos en los Estados Unidos. Pero, ¿qué es el cáncer? Y esto es una pregunta que usted la puede hacer a los asistentes durante la actividad. ¿Qué es el cáncer? Y que ellos traten de explicarle en sus palabras que ellos entienden que es el cáncer. Puede decirle en sus propias palabras cómo usted define el cáncer. Esa es una manera que lo puede hacer. O puede hacer como en una o dos palabras. Cuando yo digo la palabra cáncer, ¿qué le viene a la mente? Y que las personas vayan contestando entonces qué le viene a la mente cuando escuchan la palabra cáncer. O puede hacer alguna otra dinámica relacionada. Usted hace esta dinámica, se va a dar cuenta que no muchas personas tienen una idea muy clara de qué es el cáncer. Así que por eso es importante que hablemos, porque vimos que es una preocupación, pero entonces hay que saber, hay que conocer al enemigo. Próxima lámina, entonces hablamos de qué es el cáncer, aclaramos. La definición usted la puede buscar en internet, National Cancer Institute, en el National Institute of Health, les da una definición de cáncer, pero tienden a ser unas definiciones un poco rebuscadas y complicadas, y nosotros tratamos de ponerla lo más simple posible para fines de esta presentación. Hablamos de que es una división incontrolable de células anormales que invaden las células saludables del cuerpo. Son células de nuestro cuerpo que por alguna razón se dañaron y empiezan a dividirse de manera incontrolable, sin orden alguno, empiezan a invadir las que son áreas o células saludables del cuerpo. Hay distintos tipos de cáncer, hay sobre 100 tipos distintos de cáncer y es importante que sepan que el cáncer no es una sola enfermedad, es una familia de enfermedades. Así que dentro de cada distinto tipo de cáncer tiene una familia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando hablamos, por ejemplo, de cáncer de mama, no solamente hablamos de un cáncer de mama, estamos hablando de cáncer de mama diferente. Pueden haber varios distintos tipos de cáncer de mama, al igual que el cáncer de pulmón o cáncer de hígado. Pueden haber distintos tipos de ese cáncer y conocer ese tipo de cáncer es importante porque de eso se va a basar el tratamiento que va a obtener esa persona, entre otras cosas. Y otra cosa con las células cancerosas es que las células cancerosas pueden crecer en cualquier parte del cuerpo. A diferencia de las células saludables del cuerpo, que son especializadas y no se pueden mover, porque si las mueves se mueren, las células cancerosas se mueven a través ya sea del torrente sanguíneo o del sistema linfático del cuerpo, que el sistema linfático es ese sistema que limpia el cuerpo como de sus impurezas, como un sistema de drenaje del cuerpo. Las células se pueden mover por ese sistema, por esos ambos sistemas, y regarse a otras partes del cuerpo para seguir sobreviviendo. Ok, ya usted ofreció la definición de cáncer. Pues vamos a ir un poquito más atrás, vamos a irnos un poco más básico, ¿verdad? No todo el mundo en comunidad tiene los mismos conocimientos, así que debemos irnos a lo más básico posible y a utilizar el lenguaje más sencillo posible. Y en este caso usted va a explicar lo que es esta lámina, que vamos a hablar acerca del sistema nervioso, pero usted puede referirse a que todos los sistemas se forman de manera igual. Este es un ejemplo. Los seres humanos estamos formados por células. Todo nuestro cuerpo está formado por distintos tipos de células. Todo ser viviente está formado de células también. En este caso, sabemos que existen células especializadas por tejido y por órgano, y empezamos con esa unidad básica, que es la célula nerviosa. Esta célula nerviosa junto con otras células iguales van a formar un tejido, que en este caso va a ser el tejido nervioso. Este grupo de tejidos van a entonces agruparse y a formar lo que es un órgano, en este caso que sería el cerebro. También pueden ser las terminaciones nerviosas, también puede ser el cordón espinal. Y todos esos órganos
forman lo que sería un sistema, en este caso el sistema nervioso. Lo mismo ocurre con el sistema digestivo, con el sistema respiratorio, entre otros sistemas dentro de nuestro cuerpo. Ok, ahora con esta próxima laminilla vamos a complicar un poquito más las cosas. Vamos a hablar un poco acerca del crecimiento celular, porque esto nos va a ayudar a explicar a qué nos referimos con un desarrollo anormal de las células, que estas células anormales son las que se van a convertir en cáncer. ¿Verdad? Y hablamos de que nosotros estamos creados de células, ¿verdad? En la laminilla anterior, todos los seres vivientes estamos creados de células, distintos tipos de células. Y estas células tienen un ciclo de vida, ellas nacen, crecen, se reproducen, se dividen y se mueren, ¿verdad? Y bajo circunstancias normales, ese crecimiento de células nuevas y esa muerte de células viejas se mantienen en balance. Y las células se encuentran en este ciclo constantemente. Cada vez que una célula se divide, produce dos células, ¿verdad? Una célula se queda como copia base y retiene esa capacidad de dividirse porque es como una célula de repuesto. Y la otra célula que se crea viaja donde haga falta, ya sea que se murió una célula de la piel y hay que reemplazarla, una célula del pulmón que hay que reemplazar y se mueve ahí. Y esa ya no se divide más. Ya una vez se movió donde fue llamada, ella no se vuelve a dividir más. Cuando una célula vieja se muere, es reemplazada por esa célula nueva. Por lo tanto, el número de células sigue siendo el mismo. Así que hay un control y hay un balance en cómo se da esta división de células, en ese tejido saludable. Pero bajo circunstancias anormales no hay control ni balance entre este crecimiento de células nuevas y la muerte de células viejas. Esa célula que se supone que viajó para reemplazar donde hacía falta, sin capacidad de volver a reproducirse, se le dañó el ADN. Se le dañó el ADN, que el ADN son las instrucciones de nuestro cuerpo. Así que si el ADN se daña, va a tener instrucciones incorrectas o simplemente no va a tener instrucciones, así que esta célula no sabe qué hacer. Ese daño en el ADN hace que se siga reproduciendo cuando ya no hace falta que lo haga, así que, y tampoco se muere. Así que esta célula se va a seguir reproduciendo y no se va a morir. Estas células que se siguen reproduciendo siguen naciendo como células anormales con instrucciones incorrectas o inexistentes. Así que tampoco se van a morir y van a comenzar a invadir los tejidos sanos y esos tejidos sanos los van a dañar. Los tumores pueden crecer de manera rápida, pueden crecer lento, dependiendo de cuán rápido crecen las células en ese tejido. Y los tumores aumentan en tamaño por la presencia de nuevas células que el cuerpo no necesita. Como dijimos, esa célula que se movió, que se supone que no se siguiera reproduciendo, que se le apagara esa capacidad de reproducirse, no se le apagó por alguna razón, algún daño en su ADN. Ese daño en el ADN puede ocurrir por distintas cosas. Así que no se apagó, se siguió reproduciendo y esas células que siguen naciendo dañadas. Y son células que el cuerpo no necesita, así que siguen creciendo un tumor. Ojo, y es importante que sepan, no todos los cánceres hacen tumor. Hay cánceres que no hacen tumor, por ejemplo, el cáncer de seno inflamatorio no crea tumor, los cánceres de la sangre no crean un tumor en particular, pero sí están relacionados a este mismo proceso de células que se producen de manera anormal. Bueno, ya hablamos de qué es el cáncer, hablamos de la célula como unidad básica de vida y que las células crean tejido y que estos tejidos crean órganos y que estos órganos son los que crean los sistemas dentro de nuestro cuerpo y que hay un proceso normal por el que las células se van reproduciendo, pero pudiese ocurrir que este proceso ocurra algo durante él y haya un
se convierta en un proceso normal de crecimiento de células, que es lo que lleva a desarrollar tumores. Pero es importante discutir con los participantes de la actividad que usted está ofreciendo que no todos los tumores causan cáncer. Hay distintos tipos de tumores. Hay tumores benignos que no son cancerosos y hay tumores malignos que esos sí son cancerosos. Así que por eso es importante ir al médico antes de sacar conclusiones, hacerse sus chequeos regulares. Que esto pueden ayudar en la detección temprana y en la prevención de cáncer. Sabemos que mientras antes se pueda descubrir un cáncer, mayor es la posibilidad de sobrevivirlo. Y hay un problema en las poblaciones hispanas y latinas, que lo vimos anteriormente, de que se tiende a diagnosticar el cáncer en etapas tardías. Así que quizá es algo que usted pueda hacer como recurso durante la actividad, es buscar qué organizaciones hay cerca, qué servicios hay cerca donde usted va a ofrecer la actividad, para que las personas tengan recursos a donde asistir, hacerse sus chequeos regulares. Si no, en la guía que le ofrecemos para este módulo hay varios enlaces de internet, al igual que hay números de teléfono de posibles organizaciones que pudiesen ofrecer ayuda a las personas a obtener este tipo de pruebas de rutina. Así que cuando hablamos de un tumor benigno, estamos hablando de que es un tumor que no es canceroso, su crecimiento va a ser más lento, no invade tejidos cercanos, no invaden otras partes del cuerpo, tienden a tener una forma regular. Si se fija en la foto, en la lámina que hay aquí, los bordes son redonditos, regulares, y pueden que no necesiten tratamiento. Así que los tumores benignos son tumores que no se extienden a otras partes del cuerpo, crecen solo lo que llamamos localmente. Donde creció, ahí se quedó. Si creció, no sé, en un lado de la espina dorsal, crece en ese lado de la espina dorsal, no se mueve a otras partes del cuerpo. Y generalmente no ponen en riesgo la vida. Y esas células del tumor benigno no son tan diferentes al tejido de donde se originó. Cuando los tumores benignos son removidos, por lo general son por razones estéticas o porque han crecido ya bastante y podrían causar problemas. Por ejemplo, existen los lipomas, que son tumores que se crean por células de lípidos, que los lípidos son grasa, los adenomas, que es un tumor compuesto por células de las glándulas, entre otros. Pero cuando hablamos de tumores malignos, estamos hablando de un tumor que es canceroso, que suele ser de crecimiento rápido, que sí invaden los tejidos cercanos y pueden invadir otras partes del cuerpo, tienen forma irregular y necesitan tratamiento. Así que el término cáncer, por definición, solamente aplica a este tipo de tumores. Los tumores malignos son tumores capaces de extenderse a otras partes del cuerpo y provocar lo que conocemos como metástasis, que es que este cáncer se disemina de una parte del cuerpo donde se originó a otra. Y más adelante se habla acerca de metástasis en esta presentación. Las células cancerosas son anormales. En estas células el ADN está dañado y hablamos de que el ADN son las instrucciones de la célula. Así que estas instrucciones están dañadas o simplemente no existen y causan que las células se dividan sin control ni orden. O sea, las instrucciones de la célula están malas y le dicen a las células que sigan creciendo en vez de morirse, o simplemente la célula no tiene instrucciones, no sabe qué hacer, así que se sigue reproduciendo. Y como hablamos anteriormente, las células de estos tumores pueden invadir y dañar tejidos y órganos cercanos al diseminarse, al regarse a otras partes del cuerpo, que hablamos que se pueden regar por medio del torrente sanguíneo o lo pueden hacer a través del sistema linfático. Y luego hablamos de metástasis porque una característica bien particular del cáncer o las células cancerosas es que pueden hacer metástasis, o sea, se pueden mover a otras partes del cuerpo.
Y hablamos de que la manera en la que se puede mover es a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático. Y había mencionado anteriormente que el sistema linfático es ese sistema de drenaje de nuestro cuerpo, es el que limpia las impurezas y es como una malla que tenemos en todo nuestro cuerpo. Y quizás hemos escuchado hablar acerca de nódulos linfáticos que hay en cierta área, hay como unos nódulos, si ven en la lámina lo que es en el cuadrito de la lámina, que ven que hay un área que se ve verde y tiene como unas formas redondas. Esto se está refiriendo al sistema linfático, esta parte verde. Y esas formas redondas se está refiriendo entonces a lo que es el nódulo linfático, que son unas áreas específicas del cuerpo. Las tenemos a través de todo el cuerpo, pero hay unas áreas bastante específicas como las axilas, en la cabeza, en el cuello, que sabemos que si nos enfermamos, esas son áreas que a veces se inflaman, sobre todo en la garganta. Si tenemos alguna infección de garganta, se pueden inflamar esos nódulos linfáticos porque están trabajando. Ahí está todo nuestro sistema inmunitario, las células blancas del cuerpo, que son las que luchan enfermedades, están ahí en ese sistema, y ese sistema nos ayuda a drenar el cuerpo. Así que se pueden regar, ya saben, por el torrente sanguíneo o por ese sistema linfático. Se desprende alguna célula del tumor original y se va y se mueve a otra parte del cuerpo a través de estos sistemas. Así que el cáncer formado por células que se ha diseminado del sitio original a otra parte del cuerpo es lo que llamamos un tumor metastásico. Y cuando estamos hablando de tumores metastásicos, estamos hablando de un cáncer avanzado. Ya cuando el cáncer llega a esta etapa, es bien difícil curarlo. Se puede tratar, pero es bien difícil curarlo. Y por lo regular, pues las personas les dan tratamiento para que no siga creciendo o para que tenga los menos efectos secundarios debido al cáncer. Cuando el cáncer se riega o se metastiza, el tumor que se regó sigue llamándose como el tumor original. Si, por ejemplo, usted tiene un cáncer de pulmón, alguien tiene un cáncer de pulmón y ese cáncer se movió al cerebro, por decir algún órgano, ese cáncer que se movió nuevo no se va a llamar ahora cáncer de cerebro, no, porque es las mismas células de ese cáncer de pulmón, así que se le va a llamar cáncer de pulmón metastásico. Y ya para finalizar, nos gusta mencionar algunos hechos acerca del cáncer porque existen todavía muchos mitos o malos entendidos acerca del cáncer, así que nos gusta hablarle a las personas acerca de algunos hechos sobre el cáncer. Uno de estos es que el cáncer no es contagioso. El cáncer no es una enfermedad que se transmita entre las personas, ¿verdad? Sí existe una posibilidad de contagiar ciertos virus, bacterias y parásitos que pueden aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, pero no contagiarnos el cáncer en sí mismo. También existen riesgos genéticos, ¿verdad? Que uno hereda de su familia el riesgo de desarrollar cáncer, pero no es que te lo contagió otra persona. Y podemos hablar, por ejemplo, de el virus de papiloma humano, que puede causar cáncer cervical, cáncer de boca y garganta, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer anal, cáncer de pene, la hepatitis B y C, que pueden causar cáncer de hígado. Hay una bacteria que puede causar cáncer de estómago y uno quizás podría contagiarse ese tipo de infección, pero no el cáncer en sí mismo. Padecer de cáncer es la consecuencia de muchos factores interactuando. Así que, y esto lo mencionamos porque a veces nos echamos culpas, a veces hubiese hecho esto diferente, Mira, la realidad es que hay muchos factores involucrados en el cáncer. ¿Por qué le da cáncer a unas personas y a otras no? Todavía no lo sabemos. Sabemos que pueden haber algunos, lo que llamamos factores de riesgo, que son cosas que nos pueden poner a mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, pero no sabemos por qué específicamente a unas personas les da el cáncer o a otras personas no. Así que es consecuencia de muchos factores interactuando que influye de manera notable, y sabemos que influye de manera notable el estilo de vida que llevemos y algunos hábitos que tengamos, como fumar o las bebidas alcohólicas.
Cuanto más saludable es nuestra forma de vida y menos hábitos nocivos tengamos, menos posibilidades tendremos de padecer de cáncer, pero esto no nos exime por completo. Así que muchas cosas que podrían ser consecuencias. Desarrollar cáncer no es una sentencia de muerte y hay mucha gente que tú le mencionas cáncer y lo que piensa es muerte, no necesariamente, ¿verdad? Ya está demostrado que más de la mitad de los cánceres se superan, las personas los pueden superar. Esta recuperación es una consecuencia directa de los programas de detención temprana y también de la investigación. 7 de cada 10 casos de cánceres detectados mediante la prevención son superados o son, ¿verdad? Entran en lo que conocemos como remisión. Y cualquier persona puede padecer de cáncer de nuevo. Son muchos factores los que pueden llevar a que una persona desarrolle cáncer. Así que todas las personas estamos a riesgo. Cualquier persona la podemos desarrollarlo en algún momento de nuestras vidas. Lo que podemos hacer es tratar de reducir ese riesgo llevando estilos de vida saludables, hacer actividad física, comer de manera balanceada, hacerse las pruebas de detección temprana para ayudar a reducir ese riesgo. Y como la minilla de información final te va a salir esta, que es un resumen, ¿verdad? Hablamos de mucho contenido, así que es importante que al final de cada presentación podamos hacer un resumen de los conceptos generales. Así que leen esta laminilla y la utilizan como oportunidad también para aclarar dudas finales que tengan las personas o hayan desarrollado durante la presentación. Puede decir como que ahora saben que el cáncer es la principal causa de muerte entre los hispanos. Los 3 tipos de cáncer que más se diagnostican en hispanos son seno, próstata y colorectal, siendo el cáncer colorectal el más común para ambos grupos. El cáncer es un grupo de enfermedades. El cáncer es una enfermedad que ocurre cuando las células crecen, se dividen y se forman más células sin orden ni control, y que existen tumores benignos y malignos, y son los tumores malignos a los que se le denominan como cancerosos. Luego van a ver que tiene esta laminilla final con información. Si desean más información acerca del cáncer, es 804 cáncer o cancer.gov/español para información en español. Este es un recurso que se le da a los asistentes. Entonces, ya terminamos la presentación. Recuerde ofrecer el cuestionario final. Importante, teníamos el inicial, ahora tenemos uno final. Son las mismas preguntas. Aún así, lea las instrucciones del cuestionario en voz alta, ofrézcale algunos minutos para completar este cuestionario. Recuerde que también hay una evaluación de la actividad que está en la primera guía que se da de este curso Cáncer 101. Y luego que los asistentes terminen el cuestionario, algo que podría hacer si tiene tiempo es que pueden ir leyendo las preguntas y aclarando dudas, ver que no se haya quedado ninguna duda en el aire para los asistentes. Algo que tiene esta presentación son láminas adicionales. Estos son láminas que puede utilizar si usted quiere abundar más en algún otro tema relacionado a este tema principal de la presentación. Son slides que puede utilizarlo si quiere, si no quiere, pues lo puede sacar de la presentación. En el caso de la presentación de este primer módulo, solamente hay una lámina adicional sobre los tipos de cáncer. Como mencionamos al principio, hay más de 100 tipos distintos de cáncer, así que el cáncer se puede comenzar en cualquier parte del cuerpo y dependiendo de este tipo de cáncer es que se elige entonces el tratamiento que se le va a dar al paciente. Sabemos que el cáncer se divide en 5 grupos principales. Y en este caso estamos hablando de los carcinomas, que son cánceres que empiezan en el epitelio, la piel o los tejidos que cubren órganos internos. El epitelio son esa primera capa de células o tejido que recubre órganos huecos, como por ejemplo el estómago o las glándulas. También puede ser células que recubren la superficie exterior del cuerpo.
El tipo número 2 son los sarcomas, que son cánceres que empiezan en hueso, cartílago, grasa, músculo, vasos sanguíneos, otros tejidos colectivos. Las leucemias, que son cánceres que se originan en los tejidos donde se forma la sangre. El grupo 4 son los linfomas y mielomas, que son cánceres que se originan en las células del sistema inmunológico. Y el grupo número 5 son los cánceres del sistema nervioso central, que son cánceres que empiezan en los tejidos del cerebro y la médula espinal. Así que ya sabe, tiene esta presentación, esta lámina adicional en caso de que le interese a usted o a los participantes hablar un poco más acerca de los tipos de cáncer. Así que este sería el final del módulo 1. Recuerde bajar a su computadora todos los materiales que necesita, que es la presentación y el handout, que ahí va a tener todos los recursos necesarios para el mismo. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta acá. Los veo en la próxima.